Estimados estudiantes, saludos a todos. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, correspondiente a las medidas de tendencia central, específicamente con el cálculo de la moda. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que pues se calcule la moda en un conjunto de datos agrupados aplicando las fórmulas respectivas para el análisis de la información obtenida y la toma de decisiones, que es muy importante pues en el área administrativa. Vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a la definición e importancia del cálculo de la moda en un conjunto de datos agrupados. Pues bien, como ya veníamos trabajando en días anteriores con respecto al cálculo de la moda para datos no agrupados, es lo mismo, ¿no? La moda no es otra cosa que el valor o intervalo en el que se repite con mayor frecuencia un conjunto de datos. ¿Y por qué es importante el cálculo de la moda en un conjunto de datos? Pues me permite identificar patrones comunes en los datos, como por ejemplo el salario más frecuente, el precio más frecuente, la venta más frecuente. También pues me permite la toma de decisiones basadas en las preferencias de los mayoristas, empleados, clientes, proveedores, procesos, etc. Para ello tenemos una fórmula que vamos a ir aplicando, así como trabajamos las fórmulas para el cálculo de la media aritmética y de la mediana, tenemos la fórmula para la moda de datos agrupados. Volvemos, indicamos que la moda no es otra cosa que el dato que más se repite en un conjunto de información. ¿Qué es la moda? Me indica aquí la fórmula L sub 0, recordando que L sub 0 es el límite inicial del rango en el donde se encuentra la frecuencia, que es la que más se repite, ¿no? Más me indica, aquí vamos a trabajar específicamente con las frecuencias absolutas. Tenemos que identificar primero del conjunto de datos el rango en donde se encuentra la frecuencia que más se repite. Basado a ello, una vez que identificamos esta frecuencia, determinamos ese rango con el que vamos a trabajar, ya que aquí en la fórmula nos pide la frecuencia que está anterior a la seleccionada y la frecuencia que está después de la seleccionada, porque son con esas frecuencias con las que se va a trabajar y va a ser multiplicada pues por la amplitud. Aquí nos da las especificaciones en donde nos dice que el límite o el L sub 0 no es otra cosa que el límite inferior del intervalo modal. F es la frecuencia del intervalo, F menos 1 la anterior a la modal, F más 1 a la superior a la modal o a la posterior a la modal, y la A, que es la amplitud, no es otra cosa que la diferencia que existe entre los dos límites, tanto el límite inicial como el límite inferior como el límite superior. Vamos a trabajar un caso práctico para poder hacer el cálculo de esta moda. Cabe indicar que es muy importante que ustedes trabajen este cálculo en el Excel, trabajándola y aplicando las fórmulas respectivas, ¿no? Acuérdense que ustedes tienen que especificar en el Excel y trabajar con realizando la fórmula, aplicándole los valores que están en cada una de las celdas. Vamos a ver. Una empresa desea analizar la frecuencia de ventas diarias en función del monto vendido en dólares. Tenemos aquí la tabla. Tenemos aquí el intervalo de ventas. Aquí tenemos el límite inicial y el límite final. El límite inicial será siempre en la primera columna y el límite final en la segunda columna. Tenemos cuántos rangos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rangos. ¿Ok? Y vamos a ver aquí cuál es la frecuencia más alta. ¿Ok? Y vemos que es el 18.
con esa frecuencia modal es la que nosotros tenemos que trabajar. Aquí no hacemos ningún otro cálculo más de frecuencias en esta tabla, ¿ok? Y vamos a ver, ya identificamos que el 18 es la frecuencia modal. Por lo tanto, vamos a trabajar con la tercera clase, ¿ok? O con el tercer intervalo, que está desde 1400 a 1600. Significa que al momento que nosotros calculemos, apliquemos la fórmula, el valor obtenido va a estar entre 1400 y 1600. La fórmula a aplicar, como ya la habíamos visto anteriormente, límite inicial va a ser igual pues, más la frecuencia menos la frecuencia anterior, todo eso dividido para las diferencias entre la frecuencia anterior y la frecuencia posterior multiplicado por la amplitud. Es importante que se identifique primero la información con la que nosotros vamos a trabajar para poder reemplazar los datos en la fórmula respectiva. Y aquí tenemos que el límite inicial es 1400, porque como ya identificamos que la frecuencia modal está en el 18, por lo tanto el límite inicial sería 1400. La frecuencia obviamente es 18, la frecuencia anterior a la 18 sería 12 y la posterior sería 9, por eso es f-1 anterior, f más 1 posterior, y la a, que es la diferencia entre el límite final con el límite inicial, en este caso sería 200. Reemplazando todos esos valores en la fórmula establecida, tenemos lo siguiente. Es muy importante que si ustedes van a hacerlo de forma manual, recordar el orden jerárquico de las operaciones. Hay que hacer primero la resolución de la resta de 18 menos 12. Luego, pues, tenemos que realizar el cálculo que está en el denominador de la diferencia entre 18 menos 12 y sumado con la diferencia de 18 menos 9. Una vez que tenemos el numerador y el denominador, nosotros hacemos la división respectiva para luego multiplicarlo por los 200 y luego sumarlo a los 1400. Eso es lo que lógicamente se debería hacer. Ahora, si ustedes quieren aplicar la fórmula respectiva en el Excel, pues tienen que considerar que todos esos cálculos que ustedes están haciendo tienen que incluir los paréntesis. Los paréntesis le van a permitir al Excel pues identificar cuál es la operación que ustedes quieren hacer primero. ¿Ven? Haciendo pues los cálculos respectivos de 18 menos 12 es 6 y abajo con la suma de las diferencias de las frecuencias tenemos que 6 más 9, en este caso sería 6 dividido para 15 y luego multiplicado por el 200. Cuando tenemos que 6 dividido para 15 es 0.4 más por 200 y luego más 1400, tenemos que 1400 más 80. Por lo tanto, el valor de la moda es 1480. Debemos estar claros que el valor obtenido debe estar en el rango de 1400 a 1600. Como podemos evidenciar que la moda es de 1480. Bien. En conclusión, ¿qué podemos decir con respecto a la moda? Que la moda del conjunto de datos que nosotros tenemos aquí, en cuestión pues al caso que nos están presentando, es el monto pues es el monto con mayor frecuencia se ha realizado en venta, ¿no? Que en este caso es de 1480. Señores estudiantes, pues es muy importante el cálculo de la moda en la parte administrativa, cuando ustedes tienen pues toda la información ya establecida, ya organizada en tablas de frecuencias. Muy aparte pues que ustedes esa información la puedan representar en gráficos, es muy importante el análisis de esos datos. En este caso, el análisis de ventas, en donde me identifican los rangos del precio más popular para establecer las estrategias, en este caso de marketing. Me permite la gestión de recursos humanos, en donde me permite detectar los rangos salariales predominantes para comparar el estándar del mercado. Y muy importante en cuanto a la toma de decisiones o para poder ofrecer
productos y servicios en función de las preferencias de nuestros clientes. Espero, señores estudiantes, pues que ustedes apliquen este cálculo en los ejercicios que ya están establecidos en la plataforma para que puedan hacer los cálculos también en Excel.